Dejé a mi esposa por infiel y ella golpeó a nuestra hija para vengarse de mí, pero yo le quité la custodia y la metí tras las rejas. Cuando conocí a Adilene, lo primero que me llamó la atención fue su forma de ver la vida. Era una mujer segura, con ideas muy firmes, criada en una familia tradicional donde las reglas no se cuestionaban. Todo tenía un orden, una jerarquía, una forma correcta de hacerse. En ese momento, eso me pareció algo positivo. Yo venía de un entorno más relajado, así que pensé que nuestras diferencias podrían complementarse. Durante los primeros años, nuestra relación fue estable. No perfecta, pero sí funcional. Con el tiempo nos casamos, alquilamos un pequeño departamento y poco después nació nuestra hija, Danae. Recuerdo claramente el día en que nació. Sentí que todo encajaba, como si cada decisión anterior hubiera valido la pena para llegar a ese momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar cosas que al principio decidí ignorar. La manera en que Adilene trataba a Danae no era como yo esperaba. Desde muy pequeña, era demasiado estricta con ella. No se trataba de poner límites normales, sino de una exigencia constante, poco adecuada para una niña. Si Danae lloraba, Adilene decía que lo hacía para manipular. Si cometía un error simple, la corregía con frialdad, sin paciencia. Yo intentaba intervenir, explicarle que era solo una niña, que estaba aprendiendo. Pero ella siempre respondía lo mismo, que precisamente por eso había que enseñarle bien desde el inicio. Tuvimos varias discusiones por ese motivo, pero hubo una que marcó todo. Danae tenía 5 años y estaba aprendiendo a leer. Ese día llegué antes de lo habitual a casa. Apenas abrí la puerta, escuché gritos. No eran normales, eran duros, cargados de enojo. Entré rápidamente y vi a mi hija con un libro en las manos, llorando. Adilene estaba frente a ella, visiblemente alterada. Danae intentaba leer en voz alta, pero se equivocaba, se trababa, estaba claramente nerviosa. Entonces Adilene dijo algo que nunca voy a olvidar. La llamó decepción. Dijo que no entendía cómo podía ser tan lenta. Que no quería una hija tonta. No lo dijo una sola vez. Lo repitió varias veces, cada vez con más enojo. Danae soltó el libro y corrió hacia mí. Se abrazó a mis piernas con fuerza, llorando de una manera distinta, más profunda. No era solo tristeza, era miedo. En ese momento sentí una mezcla difícil de describir, rabia, impotencia y culpa. Culpa por no haber estado ahí antes. Le pedí a Adilene que se calmara, que no podía hablarle así a una niña. Pero en lugar de reconocerlo, se puso a la defensiva. Dijo que así la habían criado a ella, que esa era la forma correcta, que las personas fuertes no se formaban con suavidad. Discutimos durante varios minutos. Yo trataba de explicarle que una cosa era educar y otra humillar. Ella insistía en que yo estaba equivocado. Esa noche fue tensa. Danae no quiso separarse de mí. Incluso se durmió abrazándome, algo que ya no hacía desde hacía tiempo. Después de eso, hablamos varias veces. Le pedí que cambiara, que fuera más paciente. Para mi sorpresa, en algún momento aceptó intentarlo. Durante un tiempo pareció que lo estaba logrando. Bajó el tono, dejó de gritar tanto y la convivencia mejoró un poco. Pero no duró. Poco a poco volvió a lo mismo. Primero comentarios pequeños, luego correcciones más duras, hasta regresar al mismo comportamiento. La diferencia fue Danae. Ella ya no reaccionaba igual. Se volvió más callada, más, como si midiera para evitar provocar una reacción. Eso me preocupó más que los gritos. Ya no era solo disciplina, era miedo constante. Mientras tanto, mi rutina cambió. Empecé a trabajar más horas. En parte por necesidad, pero también porque estar en casa se volvió incómodo. No lo entendí en ese momento, pero estaba evitando la situación. Por su parte, Adilene empezó a asistir a un club de lectura. Al principio me pareció algo bueno. Pensé que le ayudaría a distraerse. Hablaba de eso con entusiasmo. Decía que analizaban libros, debatían ideas. Incluso fui con ella un par de veces. El ambiente era normal, tranquilo, nada fuera de lo común. Pero con el tiempo, empezó a ir más seguido. A veces varias veces por semana. Decía que se quedaban hablando después. No le di importancia, al inicio. Hasta que empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. Con el paso de las semanas, esos pequeños detalles empezaron a repetirse con más frecuencia. Adilene llegaba cada vez más tarde.
A veces parecía distraída, como si estuviera en otro lugar incluso estando presente. Nuestra comunicación cambió. Ya no discutíamos tanto, pero tampoco hablábamos realmente. Intenté mencionarlo en varias ocasiones. Le preguntaba si todo estaba bien, si le pasaba algo. Siempre respondía lo mismo, que estaba cansada, que yo también estaba distante por el trabajo, que no todo tenía que convertirse en un problema. Tal vez en parte tenía razón, pero había algo que no terminaba de encajar. Un día, casi sin buscarlo, encontré algo que cambió todo. Su teléfono estaba sobre la mesa cuando llegó un mensaje. La pantalla se iluminó y, sin querer, vi una parte del texto. No era explícito, pero el tono era demasiado cercano, demasiado personal para ser solo una conversación casual. No dije nada en ese momento. Decidí esperar. Esa noche, cuando fue a bañarse, el teléfono quedó otra vez al alcance. Dudé varios minutos antes de tomarlo. Sabía que cruzar ese límite iba a cambiar todo, pero también sentía que necesitaba respuestas. Lo desbloqueé. Encontré una conversación con un hombre del club de lectura. Al principio eran mensajes normales, sobre libros, opiniones, reuniones. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Se volvía más íntimo, más personal. Había confidencias, bromas privadas, mensajes que claramente cruzaban una línea. No encontré algo explícito en ese momento, pero no hacía falta. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Cuando salió del baño, le pedí que se sentara. No grité. No hice un escándalo. Solo le pregunté directamente. Al principio lo negó. Dijo que estaba exagerando, que eran solo conversaciones. Pero cuando le mostré lo que había visto, su expresión cambió. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego lo admitió. Dijo que sí, que había sido infiel. Lo dijo sin rodeos, sin lágrimas, sin mostrar un arrepentimiento real. Solo añadió algo que todavía recuerdo con claridad. Lo siento, pero tú trabajas demasiado. Necesito a alguien que me escuche. Esa frase me dejó vacío. No porque nuestra relación fuera perfecta, sino por la forma en que lo justificó. Como si fuera una consecuencia lógica. Como si fuera mi responsabilidad. Sentí una mezcla de dolor y desconexión. Como si todo lo que habíamos construido se desmoronara en ese instante. No discutí demasiado. Le dije que quería el divorcio. Su reacción fue inmediata. Dijo que no, que eso no era motivo suficiente, que las parejas pasan por eso. Luego mencionó algo que no esperaba. Dijo que su madre había sido infiel a su padre y que él la había perdonado. Que siguieron juntos. Que yo podía hacer lo mismo. Le respondí que no era lo mismo, que cada persona decide lo que puede aceptar. Pero ella insistió. Dijo que negarme a perdonar era una señal de debilidad. Que un hombre de verdad sabía superar esas cosas. En ese momento entendí que no estaba hablando con alguien que comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Le dije que mi decisión ya estaba tomada. Entonces su actitud cambió por completo. Pasó de intentar convencerme a atacarme. Me dijo que no era un verdadero hombre, que no sabía mantener una familia, que me iba a arrepentir. Los días siguientes fueron tensos. Inicié el proceso de divorcio. Y aunque todo avanzaba, había algo constante en ella. Una frase que repetía una y otra vez. Que me iba a arrepentir. Al principio pensé que era solo enojo. Pero con el tiempo empezó a sentirse diferente. No sonaba como una reacción emocional, sino como si realmente creyera que algo iba a pasar. Eso fue lo que más me inquietó. Después de esa conversación, entendí que no había nada que salvar. No era solo la infidelidad, sino la forma en que la justificaba, como minimizaba todo y trataba de convertirlo en un problema mío. Al día siguiente comencé a mover todo para iniciar el divorcio formalmente. Contacté a un abogado recomendado por un compañero de trabajo. Era un hombre con experiencia en casos familiares. Le expliqué la situación, la infidelidad, el ambiente en casa y, sobre todo, mi preocupación por Danae. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, hizo algunas preguntas, principalmente sobre mi trabajo y el tiempo que pasaba fuera de casa. Luego llegamos al punto más importante para mí. Le dije que quería la custodia de mi hija. No lo planteé como una posibilidad, sino como una decisión. El abogado suspiró ligeramente antes de responder. Dijo que podíamos intentarlo,
pero que debía entender algo: en la mayoría de los casos, los hijos se quedan con la madre. No me gustó la forma en que lo dijo, pero lo dejé continuar. Añadió que yo sería un hombre viviendo solo con una niña pequeña, y que eso, aunque no debería, podía generar ciertas percepciones. Tardé unos segundos en entender lo que insinuaba. Cuando lo hice, sentí una molestia inmediata. Le pregunté directamente a qué se refería. Intentó suavizarlo, diciendo que hablaba de cómo podrían interpretar la situación desde fuera. No respondí en ese momento, pero algo cambió. No solo estaba enfrentando un divorcio difícil, sino también prejuicios que ni siquiera había considerado. Terminamos la reunión de forma profesional, pero salí con una sensación incómoda. Ese mismo día tomé una decisión: buscar otro abogado. No tardé mucho en encontrar a otra abogada. Era más directa, más enfocada en los hechos que en suposiciones. Le expliqué todo desde el principio y, aunque fue honesta sobre las dificultades del proceso, no hizo comentarios fuera de lugar. Eso fue suficiente para confiar en ella. Mientras tanto, tomé una decisión importante: irme de la casa. No quería seguir en ese ambiente, ni exponer más a Danae a discusiones constantes. Me mudé temporalmente con mis padres. No era lo ideal, pero era una solución rápida mientras avanzaba el proceso legal. Aún así, había algo que no me dejaba tranquilo. Danae. Intentaba hablar con ella cada vez que podía, pero no siempre era fácil. A veces Adilene decía que estaba ocupada, otras simplemente no respondía. Cuando lograba hablar con mi hija, la sentía diferente. Más callada, más insegura. Nunca me decía directamente que algo estuviera mal. Y eso me preocupaba aún más. Pasaron varios días con esa sensación constante de que algo no estaba bien, aunque no tenía pruebas claras, hasta que recibí la llamada. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo demasiado. Una mujer se identificó como la maestra de Danae. Su tono era serio, profesional. Me preguntó si yo era el padre y, cuando se lo confirmé, hizo una pequeña pausa antes de continuar. Me dijo que Danae había llegado a la escuela con moretones. Por un momento sentí que todo se detenía. Le pregunté qué tipo de moretones, dónde, cómo los habían notado. Ella respondió con calma, explicando que habían visto marcas en los brazos y en la espalda, y que, por protocolo, necesitaban contactar a los padres. Le expliqué de inmediato que ya no vivía en la casa, que estábamos en proceso de divorcio. Hubo un breve silencio. Luego me dijo que entendía, pero que había algo más. Me preguntó si podía pasarme a Danae. Acepté sin dudar. Cuando escuché su voz, supe que algo estaba muy mal. No era solo tristeza. Era miedo. Papá, dijo con la voz quebrada. Intenté mantener la calma mientras le preguntaba qué pasaba. Y entonces lo dijo. Me pidió ayuda. Dijo que su mamá era mala, que le decía que todo era su culpa, que yo me había ido por ella, y que le pegaba. Cada palabra me golpeó. No la interrumpí. No quise presionarla. Solo le dije que estaba con ella, que la iba a ayudar, que no estaba sola. Le prometí que todo iba a cambiar. No sabía exactamente cómo en ese momento, pero lo dije igual. Cuando la llamada terminó, sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo enojo. Era una mezcla de desesperación, culpa y una urgencia clara. Tenía que sacarla de ahí. Llamé a Adilene de inmediato. Contestó después de varios intentos. Esta vez no intenté mantener la calma. Le reclamé, le pregunté qué estaba pasando, cómo podía tratar así a su propia hija. No me di mis palabras. Ella no mostró preocupación. Dijo que la niña estaba exagerando, que mentía, que yo la estaba manipulando. Eso fue suficiente. Colgué. Miré la hora. Aún estaba dentro del horario laboral, pero no me importó. Salí inmediatamente. Mientras conducía hacia la casa, mi mente iba en todas direcciones. Pensaba en Danae, en lo que había dicho, en todo lo que quizá no había visto a tiempo. Sentía culpa. Pero más que nada, urgencia. Cuando llegué a la calle, lo primero que noté fue el silencio. Pero al acercarme más, empecé a escuchar algo. Llantos. Me detuve por un segundo. No tenía sentido. Según el horario, Danae aún debía estar en la escuela. Entonces, ¿por qué estaba ahí? No lo pensé más. Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Golpeé con fuerza.
Grité el nombre de Adilene. No hubo respuesta. Los llantos continuaban. Me moví hacia una ventana. Desde ahí pude ver el interior. ¿Y lo que vi? No lo voy a olvidar nunca. Adilene estaba golpeando a Danae con un cinturón. Mi hija estaba en el suelo, intentando cubrirse. Ya no gritaba con fuerza, como si estuviera agotada. Y mientras la golpeaba, hablaba con una frialdad que me heló por completo. Decía que eso era lo que se merecía. Que todo era culpa de ella. Que siempre había sido un estorbo. No recuerdo en qué momento empecé a golpear la puerta con más fuerza. Gritaba. Los vecinos empezaron a salir. Algunos se acercaron, otros miraban desde lejos. Un hombre que vivía cerca se acercó y, sin decir mucho, empezó a ayudarme. Entre los dos logramos forzar la puerta. Entré sin pensar. Fui directo hacia Danae. La levanté en brazos. Estaba temblando. No lloraba fuerte, solo en silencio. Tenía marcas visibles en brazos y piernas. Adilene se quedó de pie, sin acercarse. No intentó detenerme. Solo observaba. A los pocos segundos, escuché sirenas. Los vecinos ya habían llamado a la policía. Los agentes entraron rápidamente y evaluaron la situación en segundos. Uno de ellos me pidió que saliera con la niña. Otro fue directamente hacia Adilene. No opuso resistencia. La esposaron y se la llevaron. Todo ocurrió muy rápido. Yo seguía con Danae en brazos, tratando de calmarla, sin saber qué pasaría después. Pero había algo claro. Esto ya no era solo un divorcio. Era algo mucho más grave. Y no iba a parar hasta asegurarme de que mi hija estuviera a salvo. Después de ese día, todo cambió por completo. Lo que había comenzado como un divorcio complicado se transformó en un caso mucho más serio. Ya no se trataba solo de una relación rota o de una infidelidad. Ahora había denuncias formales, pruebas físicas y testigos. Ese mismo día, Danae fue revisada por personal médico. Confirmaron que las marcas que tenía no eran accidentales. Eran consistentes con golpes repetidos. Ese informe se convirtió en una de las piezas clave del caso. Los días siguientes fueron difíciles. Hubo que organizar todo para el proceso legal. Mi abogada reunió pruebas, contactó testigos y estructuró cada detalle. Yo, por mi parte, trataba de mantenerme firme por Danae. Me enfoqué en que se sintiera segura, en darle un espacio tranquilo. Mis padres fueron un apoyo fundamental en todo ese proceso. Al principio, Danae estaba muy callada. Se sobresaltaba con ruidos fuertes, le costaba dormir. Pero con el tiempo, al estar lejos de ese ambiente, empezó a cambiar poco a poco. No fue inmediato. Pero fue real. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Entrar a esa sala fue una de las experiencias más tensas de mi vida. Adilene estaba ahí. Se veía diferente. No vulnerable, sino controlada, como si supiera exactamente qué imagen quería proyectar. El proceso comenzó con la presentación de los hechos. Los primeros en declarar fueron los policías que acudieron ese día. Describieron lo que encontraron, el estado de Danae y la actitud de Adilene. Luego declararon los médicos. Explicaron las lesiones con detalle, el tipo de golpes, la frecuencia probable. Escuchar eso fue difícil, pero me mantuve en silencio. Después vinieron los vecinos. El hombre que me ayudó a entrar fue uno de los testigos principales. Contó lo que escuchó, cómo me vio intentando entrar y lo que presenció cuando logramos abrir la puerta. Otros vecinos confirmaron que no era la primera vez que escuchaban gritos en la casa. La maestra de Danae también declaró. Habló de los cambios en su comportamiento, de cómo se había vuelto más retraída y del día en que descubrieron los moretones. Cuando mencionó la llamada y lo que Danae dijo, sentí un nudo en la garganta. Pero lo que más me impactó fue lo siguiente. La madre de Adilene fue llamada a declarar. Desde el inicio dejó clara su postura. Defendió a su hija. Dijo que esa forma de educar era correcta, que así había criado a su propia familia, que la disciplina fuerte era necesaria. Intentó minimizar todo. Escuchar eso fue duro, porque explicaba muchas cosas. Después fue el turno de Adilene. Subió al estrado con una actitud completamente distinta. Empezó a llorar. Dijo que no había hecho nada, que todo era un malentendido. Aseguró que estaba emocionalmente afectada, que a veces no controlaba sus reacciones, que incluso sentía que su personalidad cambiaba.
Intentó mostrarse como alguien que necesitaba ayuda. Pero sus palabras no coincidían con las pruebas. Se contradijo varias veces, pero siguió insistiendo en su versión. Verla así fue extraño. Yo había visto lo que realmente pasaba. Y eso no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo ahí. Cuando terminó su declaración, la sala quedó en silencio. El juicio avanzó hacia su conclusión. El juez tomó en cuenta todos los elementos, testimonios, informes médicos, evidencia y las contradicciones. La decisión fue clara. Fue declarada culpable. Recibió una sentencia de prisión. En cuanto a la custodia de Danae, no hubo dudas. Me fue otorgada completamente. Sin condiciones compartidas. Sin visitas. La prioridad era su seguridad. Salir de esa sala con mi hija fue una sensación difícil de describir. No era exactamente felicidad. Era algo más cercano a alivio. A cierre. Los meses siguientes fueron de adaptación. Tuvimos que reconstruir rutinas, confianza, tranquilidad. Danae empezó a ir a terapia. Yo también lo consideré, para poder manejar todo lo que había pasado. Con el tiempo, empecé a notar cambios reales en ella. Volvió a reír. A hablar más. A equivocarse sin miedo. Un día, mientras la ayudaba con una tarea de lectura, se equivocó en una palabra. Se detuvo. Me miró, como esperando una reacción. Yo simplemente le dije. No pasa nada. Inténtalo otra vez. Ella sonrió, y siguió leyendo. En ese momento entendí algo importante. No se trataba solo de haber ganado un juicio. Se trataba de darle a mi hija una vida donde no tuviera miedo. Miedo de equivocarse. Miedo de hablar. Miedo de ser quien es. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estábamos en el camino correcto.